Santa Sabina, viuda y mártir, 29 de agosto. Hacia el año 120, reinando el emperador Adriano, la noble viuda Sabina hacíase notar entre las más célebres matronas de Roma. Su palacio estaba situado en el Aventino. Era Sabina viuda del patricio Valentín e hija de un explotador de minas, un metalarius llamado Herodes, que había sido bastante rico como para dar 3 veces, a sus expensas, fiestas públicas al pueblo en el reinado de Vespasiano. Pero la riqueza y nombradía habían sumido el alma de Sabina en gran pobreza espiritual, pues era pagana. La providencia sirvióse de una joven siriaca llamada Serapia para traer a nuestra santa a la fe cristiana. Santa Serapia. Sabina había recibido en su palacio a una joven originaria de Antioquía. El historiador no nos dice qué circunstancias trajeron a Serapia desde la lejana Siria, y le habían abierto en Roma la casa y la amistad de Sabina, pero parece ser que Serapia siempre fue cristiana ferviente y virtuosa. A menudo conversaba de religión con su amiga y acabó felizmente por disipar sus prejuicios paganos. Sabina recibió el bautismo y entró con paso rápido en los caminos de las virtudes cristianas. No fue esta la única conquista de la piadosa Virgen, pero en Roma se habló tanto de esta conversión que Serapia fue denunciada al prefecto como una propagadora peligrosa de la religión de Cristo. Cierto día, Sabina vio llegar a la puerta de su palacio una escuadra de soldados que venían a detener a Serapia. La patricia, temblando por la joven siriaca a quien amaba como a su hija, hace cerrar inmediatamente la puerta, llama a todos los criados de la casa, les ordena que pongan barricadas en la puerta de entrada y que resistan a la violencia de los invasores. Pero pronto Serapia llega y le dice: «Señora y madre de mi vida, permite que me vaya donde me llaman. No me quites la preciosa e inestimable corona del martirio. Tú haz oración y confía en nuestro Señor Jesucristo, que te será esposo, padre y maestro, supliendo aquello que mi corta capacidad no ha alcanzado a enseñarte. Yo creo y tengo gran confianza en mi divino esposo Jesús, que aunque soy indigna y pecadora, me ha de recibir por su esclava, y me dará la fuerza de caminar por los senderos de sus siervos, los santos». «Serapia, maestra e hija mía», replicó Sabina, «quiero vivir o morir contigo, por nada del mundo me separaré jamás de ti». Entretanto, los soldados golpeaban violentamente las puertas. La patricia ordenó entonces preparar su litera. Serapia se entregó a los satélites y Sabina detrás del cortejo hasta las puertas mismas del pretorio. Cuando el prefecto, llamado Berilo, supo que la ilustre viuda de Valentín venía siguiendo a la acusada, levantóse inmediatamente y salió a su encuentro, debajo del pórtico del pretorio. «Pero, noble señora», le dijo, «¿en qué piensas? Así degradas tu linaje. ¿No sabes de quién eres hija? ¿Has perdido el recuerdo de tu marido? ¿No temes acaso la cólera de los dioses al adherirte a la secta de los cristianos tan despreciada? Vuelve a tu casa y cesa de proteger a esa hechicera que con sus malas artes te ha engañado y sacado de juicio. Quisiera el cielo que esta pretendida hechicera te hubiese seducido como a mí, que te hubiese apartado del culto abominable de los ídolos y hecho conocer al Dios único y verdadero que remunera con vida eterna a los buenos y castiga con perpetua pena a los malos». No se atrevió Berilo, sin órdenes superiores, a castigar a una patricia. Aparentó pues calmarse y le permitió llevarse a su amiga. Pero aquello solo significa postergar la hora del combate. 3 días después, Serapia fue nuevamente detenida y llevada ante el prefecto. Sabina, a quien la suerte de su amiga preocupaba, la siguió a pie y osó echar en cara al magistrado su injusticia al perseguir a una inocente. «Tú y tu emperador», le dijo, «abusáis inicuamente del poder, pero llegará vuestro día y Cristo nuestro Señor sabrá castigar tanta crueldad». El prefecto aparentó no oírla. Dirigióse a Serapia, le ordenó sacrificarse a los dioses, pero habiendo rehusado la joven con energía tal proposición, fue entregada por el prefecto a 2 subalternos egipcios,
a los que dio todo poder sobre ella. Pero Jesucristo veló sobre su sierva. Tras diversos suplicios, el prefecto condenó a Serapia a morir al filo de la espada. Degollaron a la animosa Virgen cerca del arco de Faustino, dice el hagiógrafo, el día 4 de las calendas de agosto, el 28 de julio. Virtudes de Sabina. Sabina recogió como tesoro inestimable el cuerpo de la Virgen y mártir. Lo embalsamó con aromas y perfumes y le dio sepultura en el rico sepulcro que se había hecho construir para sí misma junto al solar de Vindiciano, en el Aventino. El ejemplo de su santa amiga pesó desde entonces definitivamente sobre su actividad. Las enseñanzas que de ella recibiera en los coloquios diarios habían adquirido plena eficacia por la virtud de aquel generoso y voluntario sacrificio, pues aunque hubiérale sido fácil a Serapia escapar del peligro, no pensó ni un momento en aquella resolución. Como buena maestra de la fe, prefirió confirmar con el propio sacrificio las verdades predicadas. Fue la última y más elocuente lección. Así lo entendió la noble matrona. Ya para ella tenían las cosas del mundo un significado muy distinto del que hasta entonces les había dado. Toda la grandeza y opulencia que entran por los ojos, hasta colmar la imaginación, eran humo y vanidad despreciables para el alma. A partir de este día, no pensó más que en la patria celestial a donde esperaba ir a juntarse un día con su santa amiga y ahora protectora. Dióse a la práctica de las buenas obras con ardor y generosidad infatigables, empleando los medios que su posición y riqueza le procuraban. Distribuía limosnas, visitaba a los enfermos y se metía hasta en los más miserables tugurios para socorrer y consolar a los desgraciados y particularmente a los cristianos presos por la fe. Esto era exponerse al martirio, bien lo sabía ella, pero no le asustaba semejante perspectiva. Impulsábala un aliento sobrenatural que le hacía sentirse superior a cualquier sentimiento de flaqueza, y hasta deseaba encontrarse en la ocasión para confirmar su fe y dar testimonio público de amor a Jesucristo. Con esta efusión de su fervor, preparábase a cualquier contingencia. El cielo iba templando su corazón para el combate decisivo. Su martirio. Detenida por orden del prefecto, se la condujo al pretorio. He aquí tal como reconstituyen el hecho las actas de la mártir y el diálogo que se mantuvo entre ella y el juez Elpidio. Elpidio: ¿No eres tú Sabina, viuda del ilustre Valentín? Sabina: Sí, lo soy. Elpidio: ¿Por qué, pues, has olvidado la dignidad de tu posición para unirte a los cristianos, raza digna de muerte? ¿Y por qué no respetas a los dioses que nuestros emperadores adoran? Sabina: Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, de que por intercesión de su sierva Serapia se ha dignado purificarme de mis pecados, librarme de la servidumbre de los demonios y sacarme de los errores en que estáis todos sus adoradores. Elpidio: ¿Pretendes, pues, que no solo nosotros, sino también los augustos Césares, nuestros señores, adoran a demonios y no a dioses? Sabina: Así es, y te digo que es lástima que no adoréis al verdadero Dios, creador y señor de todos los seres, en vez de adorar a las ridículas e insensibles estatuas de los demonios, con los cuales tú y tus crueles emperadores iréis a quemaros en las llamas del infierno. Arrebatado entonces Elpidio exclamó: Juro por los dioses que si no les sacrificas, tu condenación a muerte no se hará esperar, y que no han de valerte los títulos y la nobleza de tu sangre para librarte de ella. Piensa pues que te es indispensable rendirles culto de inmediato, o perecerás a espada. No, no sacrificaré a tus demonios, replicó Sabina. Soy cristiana. Cristo es mi Dios, a Él adoro, a Él sirvo, y no sé sacrificar más que a Él. Entonces el prefecto pronunció la sentencia. Mandamos, dijo, que Sabina, por haber sido rebelde a los dioses y haber blasfemado contra los augustos emperadores, nuestros señores, sea atravesada por la espada y sus bienes confiscados. Del mismo modo que a Serapia, cortaron la cabeza a la noble matrona,
junto al arco de Faustino. Los cristianos tomaron su cuerpo y le pusieron en la misma sepultura donde ella había sepultado a su amiga. Sucedía esto el 29 de agosto, probablemente el año 122, es decir, uno después del martirio de su maestra en la fe. Con esta misma fecha, 29 de agosto, consta en el martirologio. Por error, algunos calendarios o misales del siglo XV ponen en el 31 de marzo la fiesta de Santa Sabina. En ello hay confusión manifiesta. Verosímilmente se refieren a Santa Balbina, virgen romana venerada en dicho día. Construcción de la iglesia de Santa Sabina. En 425, en el pontificado y por los cuidados del Papa San Celestino I, un sacerdote oriundo de Iliria llamado Pedro, que, huyendo de los dioses caducos de la presente vida, como más tarde rezara una inscripción, distribuía generosamente sus riquezas en buenas obras, sustituyó por una iglesia dedicada a Santa Sabina el oratorio primitivamente erigido sobre la tumba de las dos santas, en el Monte Aventino, y adornó ricamente su sepultura. La dedicación de esta iglesia, que fue terminada en el pontificado de San Sixto III, muerto en 440, tuvo lugar el 3 de septiembre y desde entonces se estableció la costumbre de celebrar la fiesta de Santa Serapia ese día, aunque su martirio ocurrió el 28 de julio. No obstante hallarse en esta iglesia las reliquias de la santa, no fue dicho lugar el de su muerte, como por error se creyó algún tiempo. Esta iglesia es una de las antiguas basílicas romanas mejor conservadas. Se la considera como hermana de la iglesia de Santa María la Mayor, basílica liberiana, pues las dos se acabaron durante el mismo pontificado. Sin embargo, Santa María la Mayor es más antigua, ya que se empezó a mediados del siglo IV. El origen de la Basílica de Santa Sabina se perpetúa en una gran inscripción esculpida en mosaico con letras de oro sobre el fondo azul, que se encuentra en el interior del edificio, por encima del dintel de la portada, y que parece datar de la época de Pedro Ilírico. La Basílica de Santa Sabina, iglesia estacional. Esta basílica es una de las iglesias estacionales de Roma, a donde, desde la pacificación de la iglesia, los cristianos iban en procesión los días de ayuno y en donde asistían a la misa celebrada por el sumo pontífice. Como tal, figura ya en el sacramental de San Gregorio Magno a fines del siglo VI. Desde entonces la estación se celebró el miércoles de ceniza. Más tarde se hizo simultáneamente en la iglesia de San Alejo, designada por Urbano VIII, y en Santa María in Cosmedin. Tiene concedidas indulgencias parciales en número de 15 años. De estas tres estaciones, la de Santa Sabina era la más célebre, a causa de la lúcida cabalgata en que procesionalmente participaban los sumos pontífices. En ese día, imponían allí la ceniza al pueblo. Benedicto XIV fue varias veces, Clemente XIII hizo lo mismo el primer año, pero desde entonces los papas celebran el miércoles de ceniza en el Palacio Apostólico. En tiempos de San Gregorio Magno. Entre las ceremonias que presenciara la iglesia de Santa Sabina, ninguna sin duda fue más imponente que la procesión expiatoria que se verificó en 590 por mandato de San Gregorio Magno. Acababa de subir al trono de San Pedro este ilustre pontífice cuando se declaró en Roma una peste espantosa. Las víctimas eran innumerables y el azote no podía ser conjurado. El Papa decidió entonces que se hiciesen en Roma procesiones solemnes en las cuales participase durante 3 días consecutivos toda la población civil. Fueron las famosas procesiones septiformes, así denominadas porque el pueblo fiel participó en ellas en 7 grupos o letanías distintas. La primera, la de los clérigos, salía de San Juan de Letrán. La segunda, de los hombres, salía de San Marcelo. La tercera, de los monjes, salía de los santos Juan y Pablo. La cuarta, de las religiosas, salía de los santos Cosme y Damián. La quinta, de las mujeres casadas, salía de San Esteban. La sexta, de las viudas, salía de San Vidal. Y la séptima, de los pobres y niños, salía de Santa Cecilia.
Todas se reunían en Santa Sabina para dirigirse, cantando salmos de penitencia, hasta Santa María la Mayor. Una inscripción en mármol conservada en la iglesia de Santa Sabina recuerda este linaje de procesión. La víspera de esas grandes rogativas, el 29 de agosto, fiesta de Santa Sabina, el Papa pronunció en la iglesia del Aventino una alocución que se ha hecho célebre. A esta procesión está unida una tradición romana que cree en la aparición del arcángel San Miguel en el mausoleo de Adriano, más tarde castillo de Sant'Angelo o del Santo Ángel. Los dominicos en Santa Sabina, título cardenalicio. En tiempos de Carlomagno, el Papa San León III, 795-816 su pontificado, dio prueba de extraordinaria generosidad con la iglesia de la Santa Mártir, y el Liber Pontificalis enumera con visible complacencia los presentes que le hizo, a saber, una gran cortina de seda, 5 arañas de plata de 14 libras de peso, 2 canastillos de plata de 3 libras y media de peso, 9 bandejas cinceladas de 11 libras de peso, un velo de púrpura que representaba la Ascensión, otro velo de seda, una araña de plata de 8 libras de peso, un gran velo de seda blanca adornado de rosas y destinado a ser suspendido encima del altar, etc. En 1219, la iglesia de Santa Sabina fue confiada a Santo Domingo de Guzmán, que acababa de fundar la Orden de los Hermanos Predicadores. Con la iglesia le fue dado, para que sirviese de convento, una parte del palacio apostólico que está adosado a ella. Todos los hombres ilustres en ciencia y en santidad del siglo XIII parecían haberse dado cita en este convento. En él, el santo fundador dio el hábito religioso a San Jacinto y a San Ceslao. El príncipe de los teólogos, Santo Tomás de Aquino, residió también en este convento. Puedes visitar aún la celda de Santo Domingo, convertida hoy en capilla. En el jardín se ve un naranjo, plantado en el siglo XIII, por mano de este bienaventurado patriarca. Pero cuando los dominicos hicieron construir el convento de Santa María de la Minerva, el de Santa Sabina pasó un periodo de oscuridad, y en el siglo XIX recuperó en parte el esplendor de otras épocas. Aún se visita en él la celda de San Pío V. Santa Sabina era uno de los 25 títulos presbiterales primitivos que existían en Roma en el siglo V, y cuyo número permaneció sin variaciones notables hasta principios del siglo XII, es decir, hasta el pontificado de Calixto II. A causa de esta antigüedad, se le ha asignado un título cardenalicio del orden de presbíteros. Estado de la Basílica. Reliquias de las santas Sabina y Serapia. A pesar de la serie de transformaciones que en el correr de los años ha sufrido, la antigua basílica es aún uno de los monumentos más notables y dignos de veneración de la Roma cristiana. Su nave central está sostenida por 24 columnas de mármol de Paros, estriadas y terminadas por capiteles corintios. Estas columnas proceden probablemente del templo de Juno, que se levantaba en el monte Aventino. Sostienen arcos esbeltos, decorados con mármoles raros, pórfidos y serpentina verde. Es de lamentar que parte de sus ventanales hayan sido tapiados. Los muros que antiguamente estuvieron cubiertos de pinturas al fresco han sido blanqueados con cal, y de su decoración interior solo queda un recuerdo. No obstante, en 1900 se hicieron reconocimientos y raspaduras que han permitido reconstruir, al menos en parte, la vieja decoración. El visitante puede ver, en el fondo de la iglesia, las partes halladas y darse idea de lo que fue esta basílica en los tiempos de esplendor. La confesión subterránea ocupa el puesto de la antigua cripta en la que tantas veces Santo Domingo iba a rezar y donde se entregaba sus rudas mortificaciones. Entre la confesión y el altar superior hay una inscripción que dice: «Aquí yacen los cuerpos de los santos mártires, el Papa Alejandro, Evencio, Teodulo, Sabina y Serapia». Están conservados debajo del altar mayor. De ellos se hizo un reconocimiento por el cardenal Mathieu, titular de la iglesia, en junio de 1906,
cuando se construyó el nuevo altar. Descubrióse entonces la primera urna, que data del pontificado de Eugenio II, y la segunda señalada con el sello de Sixto V. Todo fue religiosamente vuelto a poner en su puesto. El muro del ábside está dividido en 5 grandes lienzos recubiertos de pinturas. El lienzo central está ocupado por un cuadro de Silvagni, Santa Sabina llevada al suplicio. La santa, de rodillas, rechaza con su ademán a un sacerdote pagano que la exhorta a sacrificar a los dioses, mientras que, por orden del tirano, un verdugo que tiene un puñal en la mano derecha coge a la mártir con la otra en ademán de empujarla. Los otros están ocupados por los retratos de pie de Serapia y de los 3 santos cuyos cuerpos se veneran allí. Fueron pintados por Cesaretti. En un amplio fresco que recubre toda la bóveda del ábside y que pintó Taddeo Zucccheri en el siglo XVI, se hallan Santa Sabina y Santa Serapia en un grupo de santas que forman la corte del Salvador, sentado en un monte. A mitad del siglo XII, en Francia, la iglesia de San Martín de la Sey recibió parte de la cabeza de Santa Sabina. Con esto empezó a convertirse el lugar en sitio de peregrinación extraordinariamente frecuentado, y pronto se hizo popular con el nombre de la santa, que sirvió para designar no solo la dicha iglesia, sino al pueblo mismo. La ciudad de Périgueux celebra también con gran fervor la fiesta de Santa Sabina, a la que considera como patrona desde muy antiguo. En Italia es venerada también como patrona de las amas de casa, quizá en recuerdo del cariño con que defendió ante los jueces a su huéspeda Santa Serapia.